la hora en que nos dice, estás en reserva, se te acabó la gasolina, necesitas ir a dormirte. O sea, conocemos todo eso. Pero lo que tú no conoces es tu alma. A menos que seas un cristiano experimentado que has caminado por mucho tiempo con Dios, conoces tu alma. Y así como confundes la necesidad de tu cuerpo por agua y le das Coca-Cola, lo mismo haces cuando la necesidad de tu alma es Dios y lo que le das es televisión para relajarte, porque la televisión tiene tres cosas: luz, sonido y movimiento. Tú te sientas en el sillón y mire, es la mejor manera de relajarte. Está comprobado. Te relajas. Todos, cuando llegan del trabajo, quieren descansar, se van a la televisión. Todos, cuando se pelean, la pareja se pelea, la manera como de relajarte y de olvidarte del marido que te puso mal, la televisión. ¿Sí? O el teléfono. Bueno, este es el momento de relajarte, pero espiritualmente. Es de abrir tus oídos para oír a Dios. Es de abrir tu corazón para recibir de Dios. Es estar a la expectativa de lo que Dios te va a hablar. Este es un tiempo de intimidad con Dios. Amén. Vamos a escuchar a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Vaya al libro de Salmos 147, verso 5. Salmo 147, verso 5. Dice la palabra de Dios: grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Salmo 147, verso 5. Bien, vamos a comenzar una serie de mensajes del mes de marzo. Ya el mes de febrero hablamos sobre 4 cosas importantes que tú necesitas enseñarle a tu familia en casa, que es amar a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios y servir a Dios. Creo que fueron 4 mensajes muy claros que usted tomó notas. ¿Se acuerda que dijimos no venimos a una misa? Jesús dijo muy claramente: id y haced congregantes en todo el mundo. ¿Sí? Id y haced gente que se siente y escuche y se vaya y se olvide. Así dijo Jesús. Dijo id y haced. Y si usted esa palabra como que le queda así como, dice, bueno, está hablando de los 12, que ya se murieron, por cierto. No, entonces vamos a actualizar la palabra. Id y haced estudiantes. ¿Sí? Id y haced alumnos, enseñándoles. ¿No dice así? La enseñanza, todos los que fuimos a la escuela sabíamos que no llegábamos a la escuela, nos sentábamos, escuchábamos y nos íbamos. Llevábamos pluma, papel, en qué apuntar, un libro de texto, cuaderno. Bueno, no ha cambiado nada. Usted ha venido a una escuela. La vida cristiana se practica en casa. Esta es la escuela. La iglesia es la escuela. Cuando tú y yo entendemos que esto es la escuela y en casa es donde se practica la vida cristiana, entonces usted trae su libro de texto. ¿Cuántos trajeron su libro de texto? A ver, quiero verlas. Su libro de texto. Ahora, ¿cuántos trajeron su cuaderno? ¿Y cuántos trajeron algo con que escribir? Ok. Entonces creo que estamos entrando en la educación cristiana. Ahora en el mes de febrero vamos a entrar a el tema de marzo,
El Dios en quien yo creo, ese es el título de este mes. El Dios en quien yo creo. Y sabe, es muy importante que usted sepa en quién cree. Demasiado importante. Porque dependiendo del Dios en que usted cree, va a depender su vida, va a depender su actitud hacia Dios, va a depender su relación con Dios. De hecho, sabe, usted necesita conocer el novio o la novia con que usted se va a casar. Porque si usted no lo conoce y simplemente lo encontró en la lista ahí de ¿cómo se llama eso? Donde buscan pareja por internet. Pues ahí obviamente te pone la fotografía de hace 20 años, ¿sí? Y luego te pone ahí las características mentirosas, ¿sí? O las características de su mejor momento en su vida, pero no te habla de los malos momentos de su vida, ¿sí? Te dice, soy una buena persona, pues sí, cuando está contenta, ¿sí? Soy una persona muy amorosa, pero no te habla cuando se enoja, que es capaz de romperte el sartén en la cabeza, ¿entiendes? O sea, es cuando tú conoces personalmente a la persona. Es cuando le oyes hablar, y es importante oírle hablar. Porque el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Quieres conocer su corazón? Déjalo hablar. Nunca cometas el error de hablar, y el otro no habla, porque no lo vas a conocer. Déjalo que hable. Porque mientras más hable, más dice de lo que hay en su corazón. Y es ahí donde empiezas a entender si ama a Dios o no ama a Dios. Empiezas a entender si es una persona superficial, materialista, si es una persona de mal corazón. Empiezas a entender la relación que tiene con sus papás, con sus hermanos, con su familia, la relación que tiene con Dios. De ese hablar y de ese actuar lo conoces. Y tu actitud y tu relación con esa persona va a ser de cierta forma. O sea, la manera de ser de esa persona va a determinar tu relación, tu comportamiento. ¿Sí o no? Si tú te encuentras que esa persona que tú acabas de conocer, de repente empiezas a entender que es una persona que odia, es una persona que ya tiene mucha amargura, mucho resentimiento. Empiezas a ver que es bipolar, que tiene crisis de depresión, que tiene un historial de violencia. Entonces tú dices, encontré mi mejor amigo, ¿sí? Vamos a hacer parnas, uña y carne, ¿verdad que sí? No, ¿verdad que no? Usted comienza a hacer una distancia. La relación la decidiste, de lo que conociste de la persona. ¿Sí me entiende? Pero si usted encuentra una persona totalmente distinta, lo opuesto a eso, que es una bendición, que es una persona que es un ejemplo, es una inspiración, entonces tú empiezas a acercarte más, a estrechar la relación con esa persona porque te deja algo bueno. Y tu comportamiento hacia esa persona va a ser diferente al comportamiento con la otra persona. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Esto es lo mismo con Dios. ¿Tú te has preguntado, ¿por qué soy indiferente con Dios? ¿Por qué a veces me acuerdo de Él y a veces no me acuerdo?
Porque cada día que amanece, empecé mi trabajo y todo, y allá como a los 4 días me acuerdo, uy, no he orado. ¿Te has preguntado por qué? Uy, creo que tengo un mes que no he leído la Biblia. ¿Te has preguntado, uy, no he pensado mucho en Dios o pienso en Él allá de vez en cuando? Cuando usted se hace todas esas preguntas, te voy a decir cuál es la respuesta. Todo ese comportamiento tiene su base y su razón en lo que conoces de Dios. No lo conoces. Porque cuando realmente lo conoces, tu actitud va a cambiar. ¿Sí o no? Así es, amén. Tu actitud va a cambiar. Es más, te lo explico de otra forma. El hijo con la madre. Cuando se es joven, cuando se es niño es caprichoso y le hace la vida de cuadritos a la mamá. Cuando es adolescente, peor todavía. Y cuando es joven, lastima mucho a su mamá con su actitud ingrata. ¿Sí o no? Mientras la mamá está ya a las 2 de la mañana, desesperada porque no ha llegado, ella no le importa. Y la mamá llama y llama y ella no responde al celular, más lo apaga. Ingratitud. Pero un día llega a ser madre, llega a tener hijos, y los hijos comienzan a hacerle lo mismo, y es entonces cuando entiende a su madre. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? No es hasta que usted conoce perfectamente a Dios, cómo siente Dios, que su actitud hacia Él cambia. ¿Me di a entender? Lo voy a llevar a una aventura, a que usted conozca a Dios. Y tengo como unos 30 puntos que compartirle, y posiblemente sean más. Me va a llevar 4 domingos poderle llevar a la conciencia de quién es Dios. El título de este mensaje es El Dios en quien yo creo. El Dios en quien yo creo. El Dios en quien tú crees va a determinar tu corazón, va a determinar tu actitud, va a determinar tu conducta, va a determinar tu relación con Él. Y quiero en esta hora que usted vaya conmigo y veamos estos puntos. Quiero que vayamos a la Biblia y descubramos el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre Dios? Y la primera cosa que vas a encontrar en la Biblia va a ser que Dios es soberano. Así que apúntelo ahí. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios es soberano? Que Dios gobierna el universo. Dios gobierna el universo. Sus planes y propósitos perfectos siempre se cumplen. Nunca pueden ser frustrados por nadie y por nada. Incluso el mal está bajo el control de Dios. Su reinado supremo es siempre justo en su totalidad. Dios es Señor del universo. Cuando usted entiende, hermano, que Dios es el que gobierna todo, cuando sus ojos se abren a esa idea de lo que la Biblia nos dice, que Dios gobierna todo, Él ha puesto sus leyes en todo. Todo el universo existe por las leyes que Él ha puesto. Y esas leyes que Él ha puesto son su gobierno. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores.
Nada se mueve sin su permiso. Nada se mueve sin su voluntad. ¿Ah? El sol obedece a las leyes que Dios le puso. Los planetas obedecen a las leyes que Dios les puso. La naturaleza, aquí en este planeta donde vivimos, obedece a lo que Dios ha dispuesto. Y déjame decirle que tu vida, tu cuerpo, vayamos a lo que tú eres, obedece a lo que Dios ha dispuesto. Dios puso en ti algo que se llama el sistema nervioso central automático. Ese sistema nervioso central automático no obedece tu voluntad. ¿Sabías eso? No obedece tu voluntad. Por más que tú te encapriches por tomar control de tu cuerpo y hacer que te obedezca el sistema nervioso central automático, nunca te va a obedecer. Porque Él obedece solo a Dios. Tú le vas a decir a tu corazón, porque estás deprimido, porque estás triste, porque tienes ganas de morirte. Porque de repente el ser humano le da ganas de morirse. No a todos, pero a algunos. Y entonces le dice a su corazón, corazón, ya no más. Detente. ¿Y va a obedecer? ¿Va a obedecer? No va a obedecer porque Él no obedece a tu voluntad, Él solo obedece a Dios. ¿Está entendiendo? Hay un montón de cosas que tu cuerpo nunca te va a obedecer porque obedece a la soberanía de Dios. Así que yo te voy a decir una cosa, tu vida, tú estás en este planeta, tú amaneciste hoy, tú despertaste hoy, abriste tus ojos hoy, porque hay un Dios soberano que decidió y te dio el permiso de vivir un día más. ¿Mm? Dice la Biblia, ¿quién es el hombre? Para que tú te acuerdes de él. Hace algunos años, cuando yo era joven, que ya llovió, me acuerdo que le puse título a un mensaje. El título del mensaje era Un pedazo de terrón. ¿Sí sabes qué es un terrón? Un pedazo de tierra. Un pedazo de terrón con patas. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos un pedazo de terrón con patas. Algunos tienen, no sé, cuando se es joven, pues el privilegio, y cuando ya eres viejo ya no es privilegio, de tener bigote y barba. Pero no eres más que tierra. No eres más que tierra que Dios en su misericordia le ha dado la vida. Y que la vida tuya, hermano, depende de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Que a veces nos sentimos tan soberbios de no agradecerle a Dios la vida, de pensar que somos jóvenes, de pensar que somos fuertes, de pensar que somos muy inteligentes, de pensar que podemos manipular todo lo que está a nuestro alrededor y valernos por nosotros mismos. Y que el trabajo me lo debo a mí mismo. Y las ganancias que saco de ese trabajo me lo debo a mí mismo. Y los conocimientos que tengo para realizar los trabajos que realizo, me los debo a mí mismo. Y que todo lo que yo soy, no necesito pedirle permiso a nadie, ni pedirle ayuda a nadie. Tengo que agradecérmelo a mí mismo. Pero los cristianos no pensamos así, ¿verdad? Amén. Los cristianos no pensamos así.
Los cristianos entendemos lo que la Biblia dice. Dios es soberano, Él es el que gobierna todo. Y es por lo tanto el que gobierna mi vida. Pero Dios me dio una voluntad, o sea, libre albedrío. Dios se limitó a sí mismo dándome a mí y a ti la libre voluntad, la decisión de aceptar su soberanía o no aceptarla. Así es, amén. Obviamente, aunque no la aceptes, de todos modos, Él sigue siendo Señor y Rey. Pero Él te dio la voluntad porque Él no quiso hacer un robot, Él no quiso programarte, Él no quiso que tu cerebro solamente pensara Dios, 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 sino que lo decidieras. Amarlo o no amarlo, obedecerlo o no obedecerlo, honrarlo o no honrarlo, servirlo o no servirlo. Dios te dio esa libertad. Pero cuando entendemos que Dios es soberano, que Dios es Rey, que es el que gobierna todo, que no hay nada que esté fuera de su gobierno ni de las leyes, que mi vida misma está sujeta a un montón de leyes. Y que esas leyes no las puse yo, las puso Dios. Y que el médico, el cirujano, tiene que conocer y dar un entrenamiento, tomar un entrenamiento profundo de ciertas áreas de ese cuerpo que tiene leyes y las tiene que aprender a manejar para poder hacer las cirugías. Y que se necesita otro especialista con un mundo de conocimiento para tratar solamente esta parte de acá arriba de nuestro cuerpo, y otro que se especializa en los dedos. Sí, sabía eso. Para poder operarte tiene que haber alguien que conozca perfectamente bien esto. Y hay un montón de especialidades en medicina para poder hacer algo por ti. Y que todas esas leyes las hizo el Dios soberano. Cuando tú entiendes eso, dígame, tenía razón Dios cuando le dijo a Israel, cuando entres a la tierra prometida, cuídate de no olvidarte de Dios. Porque de Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Los cristianos hemos entendido que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Oh, mire, acá hay 3 versículos que les quiero regalar. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Está hablando de un Dios soberano. Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová, o sea, la ley de Dios, el gobierno de Dios, los preceptos de Dios, los decretos de Dios, permanece para siempre. Nadie los puede cambiar. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y dice, todos los habitantes, Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El ateo puede decir, Dios no existe, y dejó de existir Dios. Dios sigue siendo Dios. En esta semana veía un libro que dice, ¿por qué me convertí en ateo? Y supuestamente es un cristiano, que lo dudo, es un cristiano que se convenció de que Dios no existía y hace un montón de críticas de la Biblia y empecé a leerlos y empecé a ver que el hombre no tiene ni la más mínima idea de lo que la Biblia está diciendo ahí, que está más confundido que una cabra.
Y que al final de cuentas lo único que hay en su corazón es un montón de odio y amargura contra Dios, contra la religión, contra todo. Hay mucha amargura en su corazón. ¿Deja Dios de ser Dios porque él no cree? Y dijo él en ese libro, la intención de este libro es hacer que la mayor parte de gente que lea este libro, que son cristianos, se vuelvan ateos. Dije yo, pues pierdes tu tiempo, porque yo creo en Dios. El Dios en quien yo creo. ¿Ah? El Dios en quien yo creo. Y mire, la segunda cosa que usted, perdón, antes de entrar ahí, ¿cuál es el resumen de este primer punto? Que su soberanía me da seguridad. Su soberanía como cristiano nos da seguridad. ¿Por qué? Porque mire, el hombre es tan destructivo. Porque sí es destructivo, ¿sí o no? Yo recuerdo haber ido hace muchos años a un zoológico donde había una jaula llena ahí de enredaderas. Parte de la jaula estaba llena de enredaderas. Parecía como entrar a una selva. De hecho era boscoso ese. Es uno de los zoológicos más peculiares porque está como en la selva. Pero ahí había un letrero que decía, aquí puedes mirar al depredador más peligroso del planeta Tierra, que amenaza con destruirse a sí mismo. Y todos empiezan a mirar, no hay nada en la jaula. Y uno dice, ¿será una cucaracha? ¿Será un grillo? Y buscamos, y no hay nada. Y en lo que buscas y buscas, de repente das con un espejo que está enfrente y está tu cara. Y descubres que eres tú, que es el hombre. La especie más destructiva. La especie que está destruyendo su hábitat. Y se está destruyendo a sí mismo. El mundo no está en las manos del hombre, por más destructivo que sea. El mundo está en las manos de un Dios que es soberano. Y este planeta, por más que digan que en unos cuantos años esto se va a acabar. Y repito lo que dije el otro día. Sabes que para poder hacer fertilizante, y es importante el fertilizante, ¿sabía eso? Sin fertilizante no se pueden cultivar los grandes campos de cultivo para que haya toda las, ¿cómo se llama esto? Verduras y legumbres y todo lo que se siembra. No se puede cultivar si no hay fertilizante, porque ahora que somos mucha gente, más de 8,000 millones de habitantes, darle de comer a 8,000 millones de habitantes se necesita hacer cultivos inmensos para poderles dar de comer a todos. Y para poder hacer esas grandes cosechas se necesita fertilizante. Y el fertilizante necesita una materia que se llama potasio, una de los elementos. Potasio ya no hay en el planeta Tierra. Hay muy poquito en China y muy poquito, creo que aquí en Estados Unidos. Y el único lugar donde hay es Libia. Ahí está lo que queda en el planeta de potasio. Y dicen que si estamos así en 8,000 millones de habitantes, eso alcanza para el 70. Pero que si seguimos creciendo, alcanzará solamente hasta el 2050. A partir del 2050 no habrá potasio para hacer fertilizante y por lo tanto no se podrá cosechar y por lo tanto no habrá comida y por lo tanto mucha gente va a morir. Noticia es triste, ¿verdad?
¿sí? Y comienzas a decir, uy, ¿qué va a pasar? Y mis hijos, es lo primero que piensas. Y mis hijos. Pero lo hermoso que nos da seguridad a nosotros los cristianos es que Dios es soberano. Dios es soberano, no te preocupes, no tengas miedo, tus hijos comerán, porque Dios es soberano. Porque Él tiene el control de las cosas. Porque nada se escapa a su mano. Nosotros no somos los cristianos amarillistas, uy, el apocalipsis, uy, eso se viene, es la gran tribulación, eso va a estar terrible. La Biblia dice muy claro, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanta tu cabeza. ¿No dice así? Levanta tu cabeza. Porque el día se acerca. Si hay algo que la Biblia nos habla es de un mensaje de esperanza. Dios es soberano, tiene el control de todas las cosas. Y eso debe darle al cristiano una seguridad tremenda. No tenga miedo, no tenga miedo. Mire, ahora mismo en esta guerra con Ucrania hay un testimonio hermoso, según tengo entendido, y si alguien sabe mejor información me corrige. Según tengo entendido, que en Ucrania es donde hay más templos cristianos que en toda Europa. Y es donde hay más cristianos que en toda Europa. Y el diablo lo está atacando. Pero sabe, hay algunas cosas que están ocurriendo. Tanques abandonados, soldados que abandonan, los rusos que están abandonando un montón de armamento, helicópteros y aviones que están siendo derribados. El grande parece ganar la guerra, pero hay un grupo de cristianos que está orando y que entiende que Dios es soberano y que Dios tiene en control todo. No tenga miedo. Nos dicen que la economía va a sufrir, que las cosas se van a encarecer, que la gasolina va a ir para arriba. Todo eso no te debe asustar, porque debes entender que Dios es soberano. Dios tiene en control el mundo. El diablo no lo va a destruir, el hombre no lo va a destruir. Tú y yo estaremos en bendición y en protección, porque Dios es soberano. La segunda cosa que tú y yo debemos entender, porque la Biblia lo dice, es que Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué quiere decir esto? La santidad de Dios, hermano, y aquí este es el tema más difícil. Se dice que la Trinidad es un tema difícil, pues la santidad de Dios también es un tema muy difícil. Es uno de los más difíciles de explicar. Es el atributo más difícil de explicar. Y es porque es un atributo esencial de Dios. Y cuando digo que es un atributo esencial, o cuando los cristianos decimos que la santidad es un atributo esencial de Dios, es porque este atributo solo le pertenece a Dios y es un atributo que no tiene el hombre y que Dios no lo puede compartir. No porque no quiera, sino porque es imposible. La Biblia nos dice que somos santos, ¿sí o no? Lo ha leído. Para los santos que están en Efesios, para los santos que están en Corinto, para los santos que están en Roma. La palabra santo ahí lo que quiere decir para los que están apartados, porque santo quiere decir separado del mundo y apartado para Dios. Eso quiere decir santo. Y nosotros hemos sido separados del mundo y hemos sido apartados para Dios. En ese sentido somos santos. Pero es que la santidad de Dios no es más que eso. La santidad de Dios tiene que ver con inaccesibilidad.
Dios es, cuando hablamos de santo, es puro. Es moralmente puro. Y en Él no hay pecado. Y el pecado no tiene nada que ver con Dios. Hablar de santidad es que no hay maldad en Dios. No hay ninguna inmundicia en Dios. No hay ninguna cosa que sea mala en Dios. Dios es perfectamente bueno. ¿Mm? Dice la Biblia que de un Dios bueno no puede venir cosas malas. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, cuando la Biblia me dice esto, que Dios es santo, también me dice que Dios es inaccesible, porque es tan santo que es imposible acceder a Él, es separado. Y mire, cualquiera, precisamente este hombre que escribió este libro, decía que Dios era un Dios egoísta, que era discriminativo, porque era tan santo que nos veía como Dios a las liebres. Totalmente equivocado. ¿Cómo te lo explico? Te lo explico de esta forma. Algunos de ustedes han visto esos cables de electricidad que están en esas grandes torres, le llaman cables de alta tensión, que yo no sé, o no me acuerdo ahora cuántos voltajes lleva cada uno de esos cables. Si tú te acercas a uno de esos cables, ¿qué crees que va a ocurrir? Te mata. Y yo te pregunto, ¿ese cable tenía la intención de matarte? No tenía la intención de matarte, simplemente que es peligroso tocarlo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Es peligroso tocarlo. Eso es la santidad de Dios en una explicación burda. La santidad de Dios es peligrosa. Te mata. Él no quiere matarte. Pero es que tú y yo tenemos pecado. Y aunque no lo tuviéramos, somos seres tan finitos que es imposible acercarnos ante un Dios infinito. Su santidad de Dios es la esencia misma de lo que Él es. Cuando tú te acercas a Dios, hermano, te acercas protegido por Cristo. Es porque Cristo, estás cubierto de Cristo y en Cristo que tú te puedes acercar a Él a pedirle. Pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, hermano, que la gente cometió algunos errores y murió precisamente por acercarse a la santidad de Dios, a la presencia de Dios. Cristo no había muerto en la cruz del Calvario para pagar nuestra redención. Es en Cristo que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Mire, le estoy hablando no de un Dios malo, sino un Dios, hermano, bueno, un Dios que te ama, un Dios que tiene misericordia, un Dios que te protege. Y para poder tener contacto con Él, una relación con Él, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. ¿Sí entiende eso? Amén. Entonces el ateo dice, quiero ver a Dios. Está pidiendo que morir. ¿Sí? Quiero una prueba de que Dios existe. Una prueba está pidiendo su sentencia de muerte. Y Dios en su misericordia no se lo da. Porque si se lo diera, es su sentencia de muerte. Se muere. Entonces yo cuando veo a los ateos ahí diciendo, pruébame que Dios existe, quiero verlo, que podamos estudiarlo. Pues, porque Dios es misericordioso, no te lo da. Porque Dios te ama y te da la oportunidad que te arrepientas, no te lo da. Pero si fuera de otra forma, la persona moriría. Entonces, entiende, la santidad de Dios es difícil de explicar. La santidad de Dios es la hermosura de lo que Dios es, porque Él es santo, Él es bueno, es moralmente puro. En Él no hay pecado ni maldad. Pero su santidad es tan santa, ¿sí?, que es imposible
que la criatura se pueda acercar a Él. Por eso santo es separado, está mucho más allá. Como, vuelvo otra vez a tomar el mismo ejemplo, como es imposible, por más que quieras, acercarte a ese cable de alta tensión y quisieras ahí, no sé, acariciarlo, tocarlo, salir de dudas, tener una prueba de a ver qué se siente, ¿sí? A ver si es que da cosquillitas, ¿ah? O si es cierto que da calorcito en las manos. ¿Alguno de ustedes quisiera hacerlo? Con la información que ya tiene, yo creo que ninguno de nosotros tendría la más mínima intención de tocar esa cosa. Es peligrosa. La santidad de Dios es peligrosa. Y esto lleva a una conclusión. Hermano, usted necesita entender que al Dios al que usted se acerca es un Dios santo. Que no es tu compadre. Hay un canto que canta el grupo que dice, no es como yo. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese canto? No es como yo. Dios no es como tú. No puedes llegar, ¿me entiende? Y decir, ¿qué tal Dios? ¿Cómo estás? Aquí de a cuarto nos llevamos, chócalas. Y así, dame 5, Señor. No puedes. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Juan en el Apocalipsis, cuando vio la gloria de Cristo, dice, cayó como muerto, se murió. Eso fue lo que ocurrió, se murió. Y Él lo levantó. La santidad de Dios es algo grande, sublime, es algo inaccesible. ¿Está entendiendo? Así que cuando usted, mire, vaya al Antiguo Testamento y usted va a encontrar ahí que había un tabernáculo y en el tabernáculo había un lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo había un arca del pacto donde habían 2 querubines sin espada. Contrario a lo que estaba en el Edén, 2 querubines con espada, pero sin espada. Pero había un propiciatorio. El propiciatorio era como una vasija pegada a la tapa del ¿qué dije? Del arca. Y el sacerdote llegaba ahí con una charolita de sangre del cordero que se había sacrificado en honor a Dios por los pecados del pueblo y los pecados propios. Y tenía que rociar con un hisopo esa charolita. Era la sangre de ese cordero que simbolizaba la sangre de Cristo, lo que cubría los pecados del pueblo y sus propios pecados para no morir y poder acercarse a la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió y el lugar santísimo quedó accesible a ti y a mí. Ya no necesitamos un sacerdote como el pueblo de Israel, que necesitaba un sacerdote que lo comunicara con Dios. Ya no necesitas un intermediario, un hombre, necesitas a Cristo como intermediario. Y ahora puedes llegar al altar del Padre, puedes ir a la presencia de Dios y puedes postrarte en su presencia, puedes hablar con Él y decirle, papi, puedes llegar a Él y decirle, Padre eterno, y orar con Él. No sé si usted está entendiendo. Cuando tú piensas que Dios es un cualquiera, cuando piensas que Dios es, no sé, el vecino fastidioso que tienes, que pone la música y que no te deja dormir, pues entonces lo tratas como cualquier cosa. Pero cuando te dicen que Dios es grande y que te está dando la oportunidad de acercarte a Él y platicar con Él, o sea, es una oportunidad. ¿Qué se supone que deberías hacer? Si te dijera en esta hora, hermano, que están disponibles $1,000,000 ahí para el primero que llegue, ¿qué harías?
Mejor me espero cuando sean 10 millones. Tú corres al millón, ¿sí o no? Aunque te digan que ambicioso y que, ¿qué importa lo que te digan? Tú necesitas algo. Y vas corriendo por el millón, ¿sí o no? Pues algo más que un millón es estar ante la presencia de Dios. Cuando tú vienes a orar, cuando vienes a escuchar la palabra de Dios, Dios te está dando el privilegio de acercarte para poder estar en su presencia ante su santidad, cubierto por la sangre de Cristo. Es entonces cuando nosotros los cristianos, hermano, para nosotros es una bendición y un privilegio acercarnos a Dios. No es un fastidio, sino es el gran privilegio que nos han concedido. Ir a Dios en oración, abrir su palabra y escucharla, ir a la iglesia y tener estos tiempos hermosos con Dios, es estar en la presencia de Dios, ante un Dios inaccesible, pero accesible a través del sacrificio de Cristo. Porque Cristo está en mi corazón y yo estoy en Cristo, puedo acercarme a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Dice Éxodo capítulo 15, verso 22, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillas y hazañas, hacedor de prodigios. Isaías capítulo 6, verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. Apocalipsis capítulo 4, verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Su santidad me sobrecoge. Su santidad me produce un temor reverente. ¿Sí o no? Su santidad me hace ver su grandeza y mi pequeñez. Su santidad me hace ver un Dios totalmente puro, moralmente bueno, y me hace ver mi pecaminosidad. Nosotros nunca seremos santos. Hay atributos de Dios que nunca los tendremos. Él es omnipresente, yo no lo soy. Él es omnisciente, yo no lo soy. Él es omnipotente, yo no lo soy. Él es santo, yo no lo soy. Porque ser santo como Él es santo, la Biblia dice, sed santos como Él es santo. Pero lo que está diciendo ahí básicamente es que tomemos, ¿sí?, las reglas morales de su carácter para vivirlas. La Biblia nos dice que Él está santificando nuestra vida día a día, o sea, haciéndonos más como Él, participando de su carácter, participando de ese cambio moral en nuestra vida. Pero nunca llegaremos a ser santos como Él. Nunca. Porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Nos pellizcan y nos ponemos, así nos cuadramos, dijo aquel. Hablan de nosotros y luego nuestro sistema nervioso responde, ¿sí o no? ¿Hay alguno acá que sea perfecto? Dice Romanos, vio Dios desde los cielos si había alguno que fuera bueno. ¿Y lo encontró? No hay ni uno. No hay ni siquiera uno. Tú y yo a veces fallamos a Dios en pensamientos, fallamos a Dios en palabra, fallamos a Dios en actitudes, ¿sí o no? Y entre más consciente estés de tu debilidad, más consciente estás de su santidad. Dios es santo. Y a pesar
de que no había la más mínima oportunidad de que tuvieras una relación con Él. Él, por amor, aún siendo tan santo, hizo posible que te acercaras a Él en una relación de padre e hijo por el sacrificio de Cristo. Póngase de pie. Fueron solamente 2 atributos y son como 30. Cuando tú conoces a Dios, tu relación con Dios cambia. Cuando tú conoces a Dios, tu actitud cambia. Cuando tú conoces a Dios, decides tratarlo de una manera distinta. Ya no lo tratas descomedidamente. Hace años conocí a un hombre que era el gerente de una gran empresa. Y en esa pequeña ciudad, esa empresa era muy importante. Ser amigo del gerente de esa empresa era una bendición, porque él te podía ayudar a conseguir trabajo. Él te podía ayudar hasta financieramente. Todos lo tenían en una gran estima. Pero un día ese hombre, que era miembro de mi iglesia, la compañía quebró, lo despidieron y él ya no fue importante. Y me cuenta él que fue a ver a sus grandes amigos, que eran políticos y que eran empresarios, que él consideraba que eran sus amigos porque lo trataban con casi le ponían alfombra en el piso. Y dice, cuando llegó y le pidió a la secretaria que si le permitía hablar con el Señor, la secretaria entró y el hombre le dijo, dile que ahorita estoy muy ocupado, no tengo tiempo de atenderlo. Dice, no fue la única vez. Visité a otros y fue la misma cosa. Ya no era importante. Como ya no era importante, ya no me tendían la alfombra roja. Era un simple mortal. Me trataban como eso. ¿Sí entiende? Yo te pregunto, ¿es Dios un simple mortal? Cuando tú entiendes que Dios es soberano, cuando tú entiendes que Dios es santo, no tienes más que postrarte ante su presencia y adorarlo, reconociendo su grandeza, pero también reconociendo su amor sublime, que te ha dado la oportunidad de llamarle Abba Padre, Papito, y que está presto a escucharte. Pero aunque está presto a escucharte, Él no deja de ser Dios, y tu corazón no lo debe olvidar. Estás ante el más grande de los grandes, ante el Dios ante cuya rodilla todo mundo se dobla, ante quien todos se postran, porque Él es Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu santidad. Padre, perdónanos por esa actitud descomedida. Perdónanos, Señor, por creer que por el privilegio que nos diste de acercarnos a ti,
Podemos tratarte como cualquier persona. Olvidamos que tú no eres como nosotros. Olvidamos nuestra posición, que somos criaturas y tú eres Dios. Olvidamos que debemos ser humildes delante de tu presencia. Olvidamos, Señor, que sin ti no somos nada, que todo lo que somos te lo debemos a ti. Olvidamos, Señor, que todas las cosas tuyas son sagradas y deberían ser valiosas para nosotros. Padre, perdónanos, porque todos los días, Señor, fallamos en hechos, en palabras y en pensamientos, al no darte el honor debido, al no darte la gloria debida y la honra debida. Pero Padre eterno, queremos conocerte, porque entendemos que de conocerte cambiará nuestra actitud y cambiará nuestra forma de relacionarnos contigo. Es entonces cuando empezaremos a ser adoradores, porque ante tu grandeza no tenemos más que postrarnos delante de ti y adorarte. Entonces, el culto de la alabanza será eso realmente, un tiempo de ofrenda de alabanza para tu gloria. Entonces, el abrir la palabra será la oportunidad de escuchar tu voz. Entonces, doblar nuestras rodillas para orar será el gran privilegio que se nos ha concedido de platicar con nuestro Padre. Dios, permite que el mensaje de hoy haya tocado el corazón, la conciencia y la mente de esta iglesia. Y que ellos, Señor, entiendan que Dios necesita ser honrado, glorificado, que nuestra actitud hacia ti debe ser la actitud de vida a un Dios y nosotros una criatura. Padre, yo solamente comparto lo que tú me das, pero no puedo cambiar ni su mente ni sus corazones. Tampoco puedo hacer que hagan ajustes en su conducta. Tampoco puedo hacer, Señor, que de hoy en adelante tomen la decisión de cambiar de actitud con Dios. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo haga eso que yo no puedo hacer. Háblales a lo más profundo de su corazón. Inspíralos a hacer ajustes en su vida. Y te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en lo más profundo del corazón. Y te agradezco por la palabra. Gracias por lo que tú nos has traído esta mañana. A ti la gloria, a ti la alabanza. Danos hoy un día de bendición y una semana de victoria. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.